Hola Claudia, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar... Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. A ver, en el chat me saluda Claudia, Andrés, Dora, Erika. Hola, buenas noches. Vamos a empezar. Bien, estimados estudiantes, vamos a dar inicio a esta sesión de repaso que programé previo al examen parcial. Como la semana pasada se los comenté, el día de mañana da inicio el periodo de exámenes parciales aquí en nuestra universidad, que inicia el 26 y concluye hasta el día 29 de marzo. Entonces, pues va a ser un repaso muy rápido, pero bueno, en realidad lo que quiero es que ustedes conozcan los temas que tienen que estudiar, ¿sí? O sea, no es de que yo les voy a dar la respuesta del examen, obviamente, ¿verdad? Sino simplemente que, sí, Magdalena, buenas noches. Los temas que vamos a estudiar con miras a contestar el examen de la mejor manera. Igual, voy a estar pasando diapositivas con los temas generales y bueno, voy a estar preguntando respecto a los tópicos que vamos a estar viendo. ¿No se está escuchando? ¿Nadie me escucha? Yo sí lo escucho. No lo veo, pero sí lo escucho. Sí, se escucha. Sí se escucha. Es que Diana Contreras me está diciendo que no se escucha. No, se escucha perfecto. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo me estaba preocupando porque ven que la semana pasada tuve que conectarme con el celular para que me escucharan. Bueno. No se ve. ¿No me están viendo? No se ve. No se ve. Ah, caray. No, eso sí, no, maestro, se ve un fondo, no sé si virtual o sea su escritorio, una mesa blanca, una planta, pero usted no. Estoy invisible. Permítame, pero sí tengo la... Permítame tantito. Pues sí tengo la cámara conectada. A ver, déjenme. Ok, siguen sin verme. Pues ya me ven. No, maestro, No. Todavía no se ve. Solo lo Pero escuchamos. Se escucha muy bien. Se escucha muy bien si quiere continuar así. Bueno. Sí, bueno, mientras doy la explicación, voy a cambiar la webcam. Como quiera sale bien en su foto, maestro, no se apure. Muy bien, gracias. Como quiera voy a cambiar la webcam. Voy a conectar. Dame un minutito en lo que la conecto. Bien, entonces les estaba comentando que voy a proyectarles una presentación con los temas generales que vienen en el examen parcial. Entonces, la intención es que ustedes tengan la información a la mano sobre lo que va a venir en el examen. No quiero que lleguen a ciegas y tampoco es así como de examen de primaria, de que, pues estudien lo que hay en la libreta, ¿no? Sino que sí haya información lo más precisa posible en relación a lo que van a estudiar. Únicamente
la webcam, pero creo que tampoco se ve. No me preocupe. Bueno, voy a seguir así. A ver si en una de esas se conecta. Bien. ¿Sí se está viendo la presentación? ¿Tampoco? No, no se ve. No, maestro, no se ve que esté compartiendo pantalla. Ni cargando tampoco. A ver, lo voy a desconectar y lo voy a volver a conectar. Vamos a estar compartiendo. Bueno, igual si no se puede ver la presentación, bueno, Ya se envió. ¿Ya se compartió? No, todavía No, maestro, todavía no. Ya lo vemos a usted, pero no se ve la presentación. Gracias. Bueno, voy a ir leyendo los temas. En realidad no es como las presentaciones anteriores, donde pongo imágenes y vamos comentando las imágenes y así, ¿no? En realidad son los puros tópicos que van que quiero que estudien. Ya se ve la pantalla. Ah, perfecto. Bueno, de hecho esta es la primera diapositiva. Miren, estos son los primeros, sí, muchas gracias. Estos son los primeros temas que quiero proyectar. Lo que son fuentes de información, fuentes confiables y no confiables, fuentes primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Entonces, esta información viene en las lecturas para la actividad 1. ¿Bien? Recuerden que en la actividad 1 tuvimos ahí un cuestionario, ¿no? Sobre la honestidad intelectual, sobre el plagio, los tipos de fuentes, ¿sí? Entonces, bueno, primero, pues, ¿qué son las fuentes de información? Obviamente, ¿no? Las fuentes de información y los diferentes tipos de fuentes. La tipología de las fuentes de información, bueno, existen más bien dos tipologías de las fuentes de información. Esa primera, entre lo que son fuentes confiables y fuentes no confiables. ¿Alguien de ustedes puede decirme qué diferencia hay entre una fuente confiable y no confiable? ¿O dónde podemos identificar, o cómo podemos identificar una fuente confiable de una no confiable? Si quiere tomar la palabra, ya sabe, puede abrir el micrófono. Claudia, adelante. Claudia Correa. ¿No? Es que vi el micrófono abierto de Claudia. Angélica, No, adelante. no lo veo. Buenas noches. Yo me acuerdo haber leído en la lectura, ahorita nuevamente que mencionó, que nos decían que, por ejemplo, en los sitios teníamos que buscar que hubiera, por ejemplo, un currículum o algo que nos hablara del autor, de la persona que escribió esa información, y que en base a eso que nosotros pudiéramos deliberar si es o no confiable. Y también decía que, por ejemplo, Wikipedia, Rincón del Vago, pues eran como que no, o sea, podíamos tomar información, pero que no la tomáramos tan cierta, porque pues en ese tipo de páginas la gente pues suele editar la información. Entonces, a lo mejor al principio era confiable, pero conforme pasó de que las fueron reeditando, pues se distorsionó la información. Muy bien, sí, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere aportar algo? Ya saben que si no pueden abrir el micrófono, de preferencia abran el micrófono. Si no pueden abrir, pueden utilizar el chat con confianza. Fuentes confiables, maestros, son aquellos que tienen un protocolo de investigación y está sustentado y fundamentado este tema de investigación. Fuentes confiables, pues puedo mencionar a Dialnet,
el Science Academia Edu, o .edu, perdón, el YouTube académico son los que se me vienen ahorita a la mente, pero sí deben de estar sustentados desde con cierto protocolo, tal como el resumen en español y en inglés, fuentes también a su vez confiables en los cuales los autores se hayan basado, que tenga un marco metodológico que seguir, que tenga una hipótesis que sea fundamentada finalmente a través de cierto tipo de, pues ahora sí que consenso o cierto tipo de material que haya sido medible y que sustente dicho tema. Es lo que se me viene a la mente, maestro. Excelente, Claudia. Sí, de hecho, lo mencionaste de una forma muy bien. Existen diferentes fuentes válidas o fuentes académicas, ¿no? O sea, si son fuentes que están respaldadas por una universidad, por ejemplo, o por una institución, una organización, ya sea pública o privada, bueno, son fuentes confiables. Las fuentes no confiables, como dijo Angélica, puede ser el Rincón del Vago, Wikipedia. De hecho, Wikipedia es muy común que incluso en documentos de maestría me ponen a Wikipedia y así como que, ¿what? O sea, me quedo sorprendido, ¿no? De que Wikipedia la consideran una fuente de primera mano. Sí, de primera mano, pero no una fuente primaria, ¿no? O sea, es diferente. Entonces, estas que menciona Claudia Pérez son adecuadas, Dialnet, está Dialnet, Cielo, Redalic, está, bueno, lo dijo el Google Académico, Microsoft Scholar, está, hay una base de datos que se llama Clase, hay una que se llama, bueno, ya dijeron Dialnet, ¿verdad? También, creo que también la mencioné. Entonces, son muchas las fuentes donde nosotros podemos apoyarnos para poder obtener información válida, confiable, certera. Los blogs, los sitios que no están respaldados por una institución, ya sea pública o privada, pues no, simplemente no son fuentes confiables. Está la otra tipología de las fuentes de información, las primarias, secundarias y terciarias. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Es de dónde proviene, no, maestro? O sea, ya no me acuerdo bien la verdad, pero creo que las primarias son, o sea, la primeritita fuente que es el libro o el artículo, algo así. Creo que las bibliotecas, no me acuerdo, algo así. Y Bueno, las secundarias. hay libros que también son secundarias y terciarias. Sí tendrías que distinguir entre un libro que pudiera ser una fuente primaria, una secundaria y una terciaria. Sí, de los tres tipos. Cuando son textos escritos, podemos encontrar uno de los tres tipos. Pero sí, una fuente primaria. Si es un libro, una fuente primaria, ¿qué tipo de libro pudiera ser? Un libro de autoría original, por ejemplo, o sea, que es de un investigador que publica su propia investigación. Ok, Esther, muy bien, Esther. Si una fuente primaria es un reporte de investigación, sí, lo acabas de mencionar muy bien. Digamos que es la primera, la información directa de la investigación, ¿verdad? Del resultado de investigación. Ya la fuente secundaria, la fuente terciaria es la interpretación, incluso que hay de esa información primaria. Incluso también podemos mencionar que una fuente primaria de información es una entrevista. ¿Sí? Cuando entrevistan a una persona, como es la primera información directa, o sea, la fuente primaria es esa, la fuente directa, ¿no? O la información de primera mano, ahora sí mencionaba ese término. Entonces, cuando es la primera vez que se redacta algo, la primera vez que se publica algo, la primera vez que se dice algo, es la fuente primaria.
La fuente secundaria ya es la interpretación. Ah, pues el autor X en su libro tal dice que, ya cuando se parafrasea, ya pasamos a una fuente secundaria. Y una fuente terciaria es cuando se parafrasea o nos referimos a otro texto dentro de otro texto. Que eso también es común a veces en los ensayos, en las investigaciones. ¿Sí? Luis García en Pedro Pérez dice que ella es fuente terciaria. Hay autores que manejan que también fuentes terciarias son, por ejemplo, los documentales, las enciclopedias, las películas biográficas, que ya son interpretaciones. O sea, en este caso, las películas biográficas o los documentales, los directores hacen su propia versión o su propia interpretación de lo que sucedió en realidad. Rosalba, adelante, tienes la palabra. Sí, maestra, una duda. Sí. Un link de una referencia es terciaria, ¿pudiera ser Depende. terciaria? Depende el link a qué me A lleve. dónde te lleve. Así es. Ah, ok. Sí, o sea, no nada más cuando decía un link es No por primaria y ser secundaria. fuente, no por ser Es que depende de la información a donde me lleve el link. Como dijo Esther, si el link me lleva a un artículo de investigación, pues obviamente es fuente primaria. Ya si me lleva a un libro donde ya están haciendo, o a una referencia donde ya están haciendo la paráfrasis de otro texto, o de, como dije hace rato, de alguna entrevista, pues ya es fuente secundaria, ¿no? Entonces, ahí depende, si es la primera vez que se dice algo, que se narra algo, que se escribe algo. Ahí ya es fuente primaria y secundaria, pues ya la interpretación o la paráfrasis, y la terciaria, pues ya es la interpretación de la interpretación de la interpretación, ¿no? Okay, por eso gracias. puse de ejemplo las películas biográficas, porque pues ya es la interpretación de lo que sucedió en realidad, ¿no? Aquí hay otros temas interesantes: plagio, referencias, educación presencial y sus características, educación a distancia y sus características, y antecedentes de la educación a distancia. ¿Qué es el plagio? El robo de una información o tomar información de una fuente sin previo autorización o adjudicarla como si fuera propia. ¿Es correcto? Sí, de hecho no es necesario que tengamos la autorización del autor. Es suficiente con que nosotros reconozcamos o mencionemos de dónde tomamos la información, ¿verdad? Para eso nos sirven las referencias, ¿sí? ¿Qué son las referencias? Las fuentes bibliográficas en las cuales nos basamos o tomamos para hacer un trabajo. Sí, muy bien. Es la información de esos materiales de donde tomamos la información, ¿verdad? Para no incurrir en plagio, mencionamos quién fue el autor o de qué texto lo estamos tomando. El formato más común de donde con los cuales nosotros hacemos las referencias es el formato APA, de la Asociación Asociación Estadounidense de Psicología. Esa es la traducción más correcta. La Asociación Estadounidense de Psicología. Ellos, en los años 20, 30 del siglo XX, desarrollaron un formato de referenciación y de citación. La citación y la referenciación son diferentes. La citación es cuando yo coloco una cita textual o una paráfrasis. La referencia ya es la información que yo tengo, ya sea al final de la cita o en una hoja que se encuentra al final de mi documento, que se llama justamente referencias o lista de referencias. Es incorrecto ponerle bibliografía con el formato APA. O sea, en otros modelos sí se pone bibliografía,
pero como nosotros usamos el modelo APA, es incorrecto poner a la última página bibliografía. De hecho, en una de las actividades, la actividad 3, si mal no recuerdo, dice, o sea, que no iba a recibir yo una página que se llamaba bibliografía. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos a usar el formato APA. Y se llama referencias, así simplemente, o lista de referencias. Pero con que pongan referencias a la última página, con eso es más que suficiente. Y hay quien, O sea, no puedes poner como referencia bibliográficas. No. De hecho, eso es lo que iba. Qué bueno que me preguntaste. Sí, una de sus compañeras nos mandó un mensaje por la plataforma mencionando esa, que si se pone referencias bibliográficas, referencias hemerográficas, referencias audiovisuales. No, pon referencias y ahí va incluido todos los materiales que consultaste. Sean hemerográficas, sean bibliográficas, sean audiovisuales, de las que sean. Es un solo listado de referencias. En otros modelos sí se pone por separado, pero en la PAN. Educación presencial y educación a distancia. De manera general, ¿qué diferencia hay entre ellas? Recuerden que educación a distancia no es lo mismo que virtual, ni en línea. Así que empezamos por ahí. ¿Qué diferencia hay entre educación presencial y educación a distancia? Bueno, principalmente creo es que en la educación a distancia pues se requiere el uso de las tecnologías para transmitir la información y en la presencial pues meramente pues es el docente quien transmite esa información, les comparte a los alumnos y en la distancia pues cambia un poquito los roles donde el alumno pues se apropia de los conocimientos mediante el uso de los medios tecnológicos. ¿Alguien que tenga otra información diferente? Adelante, Rosalba. Sí, la educación a distancia es la que, o más bien, la educación presencial es la que se tiene un docente frente al grupo y la educación a distancia es la que se puede realizar sin necesidad de tener un profesor frente al grupo. Cuando ya utilizas las tecnologías, es la otra, ese fue el nombre, la educación virtual. Educación en línea. Virtual. Cuidado, Angélica. Cuidado con la definición de educación a distancia, ¿eh? Sí. ¿Alguien quiere complementar el tema de educación a distancia? Yo, maestro. Sí, me adelante. Yo, está dirigida a personas con características heterogéneas, que habiten en lugares dispersos, puede ser en entornos dispersos, que el tiempo disponible lo pongan ellos para estudiar. Sí. Y puede atender a personas motivando el logro de sus metas u objetivos. Muy bien, sí. Entonces, sí, o sea, digamos que la principal cualidad que tiene la educación a distancia es, como dice Rosalba, no requerimos tener un docente físico frente a nosotros, ni siquiera frente a una cámara como estoy yo, ¿no? La educación a distancia no necesariamente, se puede usar recursos tecnológicos, se puede, pero no en todos los casos se utiliza esto, ¿no? O sea, de hecho, yo recuerdo que en una de las sesiones que tuvimos, les platicaba que durante muchos años se tomaban cursos a distancia y era por correspondencia. Llegaban los paquetes a las casas por correo con cuadernillos y bueno, las lecturas, cuadernillos que había que contestar, etcétera, ¿no? Y eran impresos. Era educación a distancia, pero no se utilizaban los recursos digitales, ¿ok? Entonces, no es indispensable que haya un recurso digital en la educación a distancia. Se puede, sí, pero no es obligatorio. Por ahí les encargo que revisen también los antecedentes de la educación a distancia. Por ahí, en la actividad 2, si mal no recuerdo, ustedes desarrollaron una línea de tiempo. Entonces, para que
hagan una revisión de los antecedentes de la educación a distancia. De hecho, en las lecturas que se les proporcionó también para la primera unidad, ahí vienen algunos de los antecedentes de la educación a distancia. Entonces, nada más para redondear, la educación presencial sí requiere, requiere la interacción del docente y del grupo de manera física. En la educación a distancia no es necesario, ¿no? Doctor, por ejemplo, Sí. los bachilleratos se pueden considerar a distancia o es lo que es e-learning? Bueno, en el caso del e-learning, cuando se utiliza, bueno, ya de hecho entramos al tema. El e-learning ahora sí, es cuando se utiliza el recurso digital, el recurso tecnológico, ¿sí? Digamos que el e-learning es uno de los tipos de educación a distancia, pero no son sinónimos. En el caso de la educación que se lleva de manera digital, ya sea a través de una plataforma, a través de una videoconferencia, utilizando aplicaciones móviles. Bueno, de hecho, dentro del e-learning está el mobile learning, ¿no? M-learning. Pero bueno, vamos a mencionar que, bueno, finalmente también es un tipo de aprendizaje en línea, ¿no? O sea, entonces ya cuando utilizamos recursos electrónicos, recursos digitales, en cualquier modalidad, en cualquier nivel, ya estamos en el terreno del e-learning, el aprendizaje en línea o el aprendizaje electrónico, ¿no? Sí, de nada, Deyanira. Hay diferentes modelos de e-learning, también en las lecturas que tienen a su alcance, yo les recomiendo que chequen las características del e-learning, los modelos del e-learning, que son varios, como les acabo de mencionar. Y entonces, vienen varias preguntas en el examen sobre los modelos de e-learning, para que ustedes lo retomen. Algo que quiero puntualizar es que todos estos temas vienen de los materiales que se les proporcionaron, ¿ok? O sea, todo el examen está basado en las lecturas que se les proporcionaron desde el inicio del semestre. Hay algunos de ustedes que ingresaron en el ya avanzado el semestre, no importa, tienen al alcance las grabaciones de las sesiones síncronas, tienen, bueno, de hecho yo les abrí todas las actividades, se cerraron el día 21, entonces todos los materiales los tienen al alcance, nada más que, como les dije, quise hacer esta presentación pues para que tengan a la mano por lo menos los tópicos que vienen. O sea, no es así de que, de estos 10 que vamos a ver el día de hoy, 5, adivinen cuáles son los 5. No, o sea, son temas que sí vienen dentro del examen, ¿ok? Igual, lo que es el diseño informativo en el aprendizaje en línea, hay que revisarlo. Lo que son recursos de aprendizaje, que es otro tema que se viene. Aquí algo muy importante, la diferencia entre educación virtual, campus virtual y aula virtual, no son lo mismo, ¿ok? Entonces, si alguien de ustedes tiene esa diferenciación, adelante. ¿Qué diferencia hay entre educación virtual, campus virtual y aula virtual? También vienen los materiales. Igual si quieren abrir sus archivos o no pasa nada, o sea, Yo sí, me acuerdo, maestro, que en el campus virtual, vagamente en las lecturas decía que era el espacio que permitía al alumno acercarse a los contenidos, ya sea el material, los libros, y la diferencia que hacían del aula virtual era como que donde intervenía, o sea, donde podía haber una comunicación entre el mismo alumno y sus demás compañeros y con el maestro que tenía dentro de esa aula. No sé si es que, y la educación virtual sí es como lo mencionaba, que sí estaba un poquito confundida en la definición. En la educación virtual es pues usar las tecnologías para el ámbito pues educativo. Muy bien, sí, muy bien. Sí, de hecho, la educación virtual, hagan de cuenta, pues es este entorno en el cual nosotros nos estamos comunicando. El campus virtual, pues es la plataforma, ¿no? La
plataforma en general. Es como cuando llegas a tu escuela, ¿no? O sea, pues toda la infraestructura de la universidad o de la secundaria, de la preparatoria donde estudias, ese es el campus virtual. Y el aula virtual, pues obviamente es el salón donde te ubicas. Ustedes tienen un aula virtual. Yo manejo 4 aulas, la L, la H, la I y la R. Entonces, algunos de ustedes pertenecen al aula R, algunos al aula H, al aula I y otros al aula R. Esa es su aula virtual. Y es la manera en cómo interactúan conmigo. Muchos de ustedes se ponen en contacto a través del mensajero, ¿verdad? O sea, no hay... El mensajero hace las veces de los pasillos de la universidad. Yo recuerdo cuando era estudiante, me gustaba mucho cuando me topaba con algún profesor en los pasillos, sin intercambiar alguna idea, hacerle alguna pregunta. Entonces ustedes hacen algo similar, me preguntan situaciones sobre sus actividades, que si tuvieron algún problema familiar, personal y por ello no pudieron entregar la actividad de X a tiempo. Y, bueno, el pasillo es el mensajero del aula virtual, ¿verdad? Y la educación virtual pues, es esto que estamos haciendo, el uso de todos los recursos digitales. La semana pasada una de sus compañeras me preguntó me mandó un mensaje, si había una aplicación, ¿no? Donde pudieron ustedes entrar a la plataforma. Y yo, de hecho, yo le decía, bueno, sí hay una aplicación, pero no es tan funcional. Lo que pueden hacer ustedes, bueno, de hecho, pues va para todos. Quien quiera utilizar su dispositivo móvil para ingresar a la plataforma, lo puede hacer, hablando de campus virtual, lo puede hacer a través del navegador. Déjenme abrir la plataforma aquí en el navegador. Y a propósito de que me hicieron la semana pasada la pregunta. Bueno, aquí ya estoy estoy en la plataforma y estoy en mi celular. Entonces, con el navegador, con el Google Chrome, ustedes pueden ingresar sin ningún inconveniente. O sea, no necesitan ninguna aplicación extra. Con el Google Chrome del celular, con eso pueden ingresar a la plataforma. De hecho, ya estoy viendo que Claudia Raquel me mandó un mensajito ahí. Ok. Bueno, Claudia, ya estamos dentro. Ya veo tu mensajito. Bueno, entonces... Gracias a ti. Bueno, entonces son estos temas también vienen en sus textos, en los textos que están bueno, que utilizaron en las primeras actividades. Bueno, viene también el modelo pedagógico centrado en la enseñanza, el modelo pedagógico centrado en el aprendizaje. Lean eso, también vienen los textos. El aprendizaje colaborativo. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo, por cierto? A ver, quien quiera decirme. No es necesario que ahorita veamos todos temas por temas, porque, fíjense, por si ya nos faltan 15 minutos para que se termine la clase. Y apenas vamos a la diapositiva 5. ¿Qué es el aprendizaje colaborativo? De manera general. Perdón. Sí, Claudia. Es aquel en el que se efectúa a través de un trabajo elaborado por varias personas y en donde cada una de esas personas, vaya la redundancia, hace su trabajo basado en sus habilidades, en su potencial que tiene, pero persiguiendo una meta en común de cada uno de los integrantes de dicho equipo. Sí, así es, exactamente. O sea, el trabajo colaborativo tiene la característica de que todos los miembros de un equipo de trabajo van a aportar sus habilidades, sus competencias, ¿no? O sea, esa es la principal colaboración que hacemos como equipo de trabajo, es que, bueno, si a mí me gusta hablar en público, pues yo voy a exponer el tema, ¿no? Hay quien le gusta a lo mejor dibujar, hay quien le gusta utilizar la computadora, hay quien le gusta
redactar, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos una habilidad en específico y bueno, pues todos vamos a aportar, ¿no? Y como bien lo dices, Claudia, pues, o sea, el llevar un proyecto a un fin en común, ¿verdad? O sea, esa es la característica. A diferencia del trabajo en equipo, el trabajo en equipo es nada más así como que nos vamos a repartir, pues tú compras la cartulina, tú imprimes el trabajo, tú lo expones, aunque no te guste hablar frente al grupo, pero pues eso te toca, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo o trabajo colaborativo. ¿Ok? Las funciones docentes en el sistema de educación a distancia, es muy importante también que lo revisen. El modelo de enseñanza-aprendizaje en línea, la autogestión del propio aprendizaje del estudiante en la vida y en el trabajo, entorno virtual. Recuerden que este material, pues yo se los proporciono, ¿ok? Así que no es necesario que ahorita estén carrereados en apuntar todo. Bien, lo que iba a preguntar, maestra, si nos va a compartir la presentación, ¿verdad? Déjame pensarlo, mañana te lo digo el día 30. No te claro que sí. Voy a procurar, apenas terminando la sesión de hoy, meterme a la plataforma y compartirlo en las 4 aulas que tengo. Por si ya habrá quien esté ávido ya de a las 12 en punto presentar el examen, a lo mejor, ¿no? El 26 a las 12. Seguramente entre 2 horas ya van a estar ahí esperando que se abra el examen. Entonces, sí, se los voy a compartir por la plataforma, no hay ningún problema. La sesión de hoy es, a lo mejor mañana, porque sí tarda en subirse al YouTube. ¿Qué es el aprendizaje significativo? Está muy padre ese tema, aprendizaje significativo. Recordemos de Ausubel. ¿Qué nos decía Ausubel? ¿Qué características tiene el aprendizaje significativo? Que tiene una representación para el alumno, o sea, para el que tiene un significado relacionado con sus conocimientos previos. Ok, sí. ¿Pon un ejemplo, Esther? Déjame pensar. Bueno, decíamos como, por ejemplo, andar en bicicleta o... pues no sé, yo pienso que tal vez también el conducir, ¿no? Sí. No sé, cuando nosotros aprendemos algo nuevo, tiene un referente en una situación o una experiencia pasada, ¿no? De tal manera que no somos tábulas rasas, o sea, no aprendemos de la nada. Nosotros aprendemos, vamos sumando. Yo les decía incluso la analogía de la cajita de Legos, ¿no? Nuestro cerebro, bueno, nuestro conocimiento es una cajita de Legos, vamos sumando, ya cuando vemos ya tenemos un castillo. A lo mejor empezamos con una pequeña casita para nuestra mascotita, y cuando menos lo imaginamos ya tenemos todo un castillo. Así es el aprendizaje significativo. Entonces, sí vamos sumando, y como bien lo dices, tiene que ver con situaciones anteriores, ¿no? Incluso ahorita que dices conducir, bueno, vas en la carretera y de repente se te para el carro, te orillas, abres el cofre, y si ya pasaste por una situación similar, a lo mejor cuando tenías 17 años, ¿no? Precisamente cuando tu papá te estaba enseñando a manejar, cuando tenías 17, 18 años, y no te veo sucedido algo así, ¿no? Hasta, no sé, a lo mejor 20 años después, no te vas a quedar, ay, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Sino que te viene en automático la referencia al momento en que tu papá te estaba explicando, mira, si te queda el carro, vas a checar el radiador, o vas a checar el agua, vas a checar el aceite. Entonces, a lo mejor en ese momento no tienes la respuesta clara de lo que vas a hacer, pero por lo menos tienes el referente de lo que puedes hacer, ¿no? Y así de plano dices, no, como que no lo encuentro, ya le destapé las bujías, ya chequé los filtros, y no, bueno, pues ya viene el plan B, ¿no? Pero mientras tanto viene el primer referente, que es la experiencia previa, ¿no? La experiencia anterior. Y el cerebro humano es tan poderoso que, como en el ejemplo que puse, puede pasar mucho tiempo entre un evento y otro similar, pero cuando llega ese momento similar, pum, se destraba bueno, viene el referente inmediatamente, ¿no? Esa es una de
principales características del aprendizaje significativo, que el cerebro tiende a recordar eventos importantes que a lo mejor están en latencia, ¿no? O sea, mientras no ocupas ese aprendizaje o el conocimiento que obtuviste en ese aprendizaje, pues está ahí, guardadito, en un baúl de los recuerdos. Pero cuando se viene la situación similar, pum, te acuerdas, ¿no? Ay, mi papá me acuerdo que me explicó y me dijo que hiciera esto, y pum, resulta que, a ver, le das vueltecita a la llave y ya prende el carro, ¿no? Porque el aprendizaje sí estuvo ahí presente. También les encargo que revisen los mitos del aprendizaje significativo, eso también viene en el examen. La zona de desarrollo próximo, Vygotsky. ¿Qué nos decía Vygotsky sobre la zona de desarrollo próximo? Que de hecho también tiene que ver con lo de la bicicleta. Acuérdense que es la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo. Bueno, esa parte sí se me quedó mucho, porque debo confesar que no sé andar en bicicleta. Pero decía eso, o sea, yo estoy en una zona de desarrollo actual y quiero llegar a una zona próxima en la que puedo desarrollar mis habilidades, ¿no? Y esa sería mi zona de desarrollo próxima. Si la zona de desarrollo actual es ¿en qué lugar estoy parada en este momento? ¿Y hasta dónde quiero llegar, no? Ajá. Sí, y para pasar de una fase a la otra, yo voy a requerir una tutoría de una persona más experimentada que tenga el conocimiento que me va a apoyar hasta que yo consiga llegar a la siguiente zona. ¿Y cómo se le llama esa tutoría? Andamiaje. Andamiaje, exactamente, perfecto. Muy bien, sí. Creo que quedó muy claro la explicación, gracias, Esther. Muy claro y muy conciso. Sí, zona de desarrollo actual, próximo, y el andamiaje justamente es el proceso que nos permite llegar. Yo les puse, recuerdo una imagen, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Las habilidades para el proceso de aprendizaje autónomo, que son un estado de no sé, como 5 o 6 habilidades. Ahí se les encargo que los repasen. El aprendizaje memorístico, bueno, pues, por obvias razones sabemos a qué se refiere. ¿Qué diferencia hay entre un nativo digital y un inmigrante digital? A ver, alguien de los que no han participado. A ver, Elena Calvo. ¿Qué diferencia hay entre un nativo digital y un inmigrante digital? Muy sencillo, pero bueno, me gustaría que me lo dijeran. Un nativo digital es aquel que ya nace prácticamente con las habilidades para el manejo de las tecnologías. Y un inmigrante es aquella persona que tiene que aprender a manejarlas. Bueno, es lo que yo entendí. Sí, muy bien. La definición que me diste es muy claro. Nativo digital, pues son estas generaciones, los millennials, los zetas, ¿no? Que chicos de 30 años o menos, que decimos ya nacen con el chip integrado, ¿no? Que se les facilita el uso de cualquier recurso digital sin ningún inconveniente. ¿Sí? Yo recuerdo mi niña Valentina tiene 10 años, pero cuando tenía 2 me destrababa la tablet, o sea, no sabía, yo nunca entendí cómo me destrababa la tablet. Yo le ponía la contraseña y ya cuando me daba cuenta ya estaba jugando con la tablet. Y yo así, pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo le hace? ¿No? O sea, nunca entendí. Y sí me sorprendía que le quitaba la contraseña a la tablet a los 2 años. Bueno, pues obviamente pues son chicos que ya tienen otra lógica, ya tienen otro tipo de recursos ya de manera innata, ¿verdad? Y el inmigrante digital pues, somos aquellos que, o sea, de los X, o sea, de la generación X, pues, los baby boomers, etcétera, ¿no? Entonces, quienes nos encanta lo digital, pero tuvimos que haberlo aprendido en la marcha, ¿no? Incluso hay gente de 70, 80 años que les encanta usar el celular, que publica cosas muy padres en las redes sociales, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues también a esas generaciones les encanta mucho el uso de las tecnologías
digitales. De repente así como que los abuelitos dicen, no, pero es que yo no sé si pueda, pero nomás es de que le agarren la onda y ¡pum! Solitos. También hay gente que nos comparte cosas interesantes. Rosalba, te escucho. Sí, maestro, yo creo que ahora con esta pandemia o con esta nueva realidad tuvimos muchísimos inmigrantes digitales. En mi caso me tocó ver cómo muchos profesores que estaban muy acostumbrados a pues trabajar en el pizarrón y en papel y en lápiz, tuvieron que emigrar, ¿verdad? Y entonces fue, la verdad, muy loable su misión, su aprendizaje, como de un día para otro, o hasta, no, hombre, yo los vi hasta llorar de repente de que les exigían a Sí, los sí, sí. profesores dar su clase virtual y meterse a plataformas virtuales cuando ellos jamás ni siquiera tenían computadora, ¿no? Muy apenas le estaban agarrando la onda al celular. Entonces, profesores muy eminentes, con mucho conocimiento, con mucha experiencia en la docencia, pero pues que tuvieron que emigrar a la Sin nueva. experiencia en lo digital, ¿verdad? Así es, profesor. Sí, hay un video de un profesor, pues ya de tener sus 65 años, ¿no? Que llora ahí con los alumnos, les agradece, ¿no? Que le tuvieron paciencia, ¿no? Al final del curso del semestre pasado, les agradece a los estudiantes, ¿no? Y los estudiantes le aplauden, ¿no? Porque dice, es que yo jamás había usado la computadora, jamás había usado una cámara web, y y gracias a ustedes aprendí esto, ¿no? Entonces, es un video muy emotivo. Si no lo ha visto, pues ahí se lo recomiendo y debe estar ahí en YouTube seguramente todavía. Y como el maestro con humildad, ¿no? Acepta pues, que él le daba miedo enfrentarse a esta nueva realidad, como dice Rosalba, pero finalmente los chicos, los alumnos fueron empáticos con él, ¿no? Fueron empáticos y lo fueron orientando, lo fueron encauzando también. O sea, ahí hubo un ganar-ganar. El profesor con todo su conocimiento y su experiencia les impartía la clase y los chicos con su conocimiento y su empatía pues también lo fueron guiando al profesor hasta que lo convirtieron en un inmigrante digital, que es un tema súper interesante, como para alguna investigación, chicos. Quien todavía no tenga tema de investigación, ahí puede agarrarse ese tema de los inmigrantes digitales. Me parece muy interesante. Y hay mucho material en las redes sociales. Los roles del estudiante virtual, el tema de la asesoría académica, que es ya de los últimos temas. ¿Alguien que quiera decirme qué es la asesoría académica? Las funciones del asesor en la educación virtual. Viene, si mal no recuerdo, en la actividad 3 estas lecturas. Es de la 4, maestra. Sí, a ver, Edith y después Claudia. Sí, bueno, yo ahí sí me hice un poquito bolas con lo de la asesoría y el acompañamiento, pero yo entendí que la asesoría era como crear un espacio en el que el estudiante pudiera estar cómodo con el asesor, ¿no? O sea, el docente perdía ese papel si no se volvió un asesor como una guía y podía dar retroalimentación, resolver dudas, o sea, más allá de lo 100% académico. Sí, es correcto, Edith. Muy bien. Y Claudia, ¿quieres agregar algo? Claudia Pérez. No, es más o menos lo mismo. Yo trasladé para poder entenderlo, maestro, y ahí pues usted me corrige antes, previo al examen. Yo lo trasladé, por ejemplo, a alguien que es padre de familia. Una cosa es, pues ahora sí que tener la obligación de alimentar al hijo, de darle o suplirle todas las necesidades, pero entra en este caso, ahora sí lo que es la asesoría. Enseñarle cómo vivir, cómo defenderse, prepararlo para la vida, el darle la mano en cada una de las situaciones que vaya teniendo en sus etapas. Para mí, si traslado ahora esto en el aula, pues eso es precisamente el asesor, aquel el que va mano a mano con el alumno, en el que de una manera personalizada, pues va ahora sí que enseñándole el camino para tener pues precisamente eso, un aprendizaje significativo en su vida y prepararlo para su vida profesional
y enfrentarse a la sociedad. No sé. Excelente, muy bien. Las dos lo dijeron de una manera muy, digamos, excelente, ¿no? Edith y Claudia lo dijeron de una forma excelente. Sí, la asesoría académica pues, tiene que ver precisamente con esta guía, ¿no? O sea, el asesor finalmente es un guía que va a proveer de herramientas, en este caso, pues, la educación virtual son herramientas digitales, que el estudiante va a emplear, obviamente que va encauzado al aprendizaje, ¿no? Porque hay que tomar en consideración que no todos los nativos digitales, algo que sí tenemos que considerar, y quiero puntualizar, no todos los nativos digitales saben emplear las herramientas educativas virtuales de manera eficiente, ¿sí? O sea, eso es algo que hay que considerar. Hay chicos que son súper buenos en los videojuegos o súper buenos en la tablet, en el celular, pero cuando les dices, sabes que tienes que entrar a la plataforma, descargar los recursos, contestar el Kahoot y eso se te quedan así. A mí me ha pasado con mis chicos de secundaria. Del 100% de mis alumnos que tengo en secundaria, que han de ser alrededor de unos 250, yo creo que fácil, unos 100, desde que inició el ciclo escolar que les mandé el link de Classroom, no se han conectado al Classroom. O sea, ni siquiera le han dado clic al Classroom. Y mandan mensaje, es que no sé, es que me pide un código. Pues nada más dale clic, o sea, te mando el link. Nada más dale clic y ya te manda directamente al Classroom. Y se les dificulta a los chiquillos, ¿no? Y, pues, ¿cómo? ¿No? Y muchos tienen en el Classroom precisamente su seudónimo de gamer, ¿no? De los videojuegos. Digo, o sea, son una superpotencia, una supermente para los videojuegos, y para darle clic y entrar al Classroom batallan demasiado, ¿no? O los exámenes se los pongo igual en el Quizzes o en el Kahoot. Es que no me deja entrar. Es que me pide un correo. Pues pon tu correo. ¿Cuál es el problema, no? Se les dificulta bastante, no sé. Por eso mismo es que digo, o sea, no todos los nativos digitales tienen las competencias educativas virtuales, ¿no? Por eso mismo es que es importante la asesoría académica, ¿no? Porque podemos decir, no, pues el maestro no tiene nada que enseñarles a los alumnos, al contrario, los alumnos le van a enseñar al maestro. No en todos los casos, ¿no? Hay chicos que sí están batallando bastante. Hoy fue la entrega de boletas del segundo trimestre. Y muchos se me fueron, yo les doy historia y formación cívica en primero y historia en segundo, ¿no? Y muchos papás, es que, ¿por qué se fue sin calificación mi niño? Pues es que no tengo un claro, no sé cómo lo puedo evaluar si ni siquiera me manda las actividades. Sí, bastante, batallan bastante. Trabajo en equipo, ya hablamos, trabajo colaborativo, ya hablamos. Ahí, les encargo que chequen bien la diferencia entre el trabajo cooperativo y trabajo colaborativo. ¿Okay? El concepto de aprendizaje, así de manera general, ¿sí? ¿Sí, Rosalba? ¿El trabajo en equipo sería lo mismo que el trabajo cooperativo? ¿O tiene...? No, sí hay diferencia. De hecho, hay una lectura, precisamente la lectura de trabajo colaborativo, ahí viene la diferencia entre cooperativo y colaborativo. O sea, sí viene desarrollado. El trabajo en equipo, me queda la duda en cuál entra, en trabajo cooperativo, no colaborativo, no me suena tanto, más bien cooperativo. No, el trabajo en equipo entra en trabajo en equipo. Sí, son tres conceptos diferentes. Ok, gracias. Sí, es que no son sinónimos, sí hay diferencia. Y sí está mencionado de manera explícita, ¿no? Trabajo cooperativo, trabajo colaborativo. Lo que es aprendizaje en general. Aprendizaje activo. ¿Alguien tiene esta idea de aprendizaje activo? ¿En qué consiste? También ya estamos en los últimos temas. Okay, ya estamos en la última fase. Mande. ¿Cuál es la fuente de estos temas? A ver, déjame
ir directamente a... Denme un segundito, voy a entrar a mi Drive. Sí, porque la verdad no me acuerdo. Un momentito. O sea, no es la misma fuente que el aprendizaje significativo, ¿verdad? Es otra. Sí, es diferente. Déjame buscar así con precisión. Para lo de aprendizaje cooperativo y colaborativo, Rosalba, es el texto que se llama Los entornos virtuales y el aprendizaje colaborativo. Gracias, maestro. Sí, no. Actividad 4. Déjame checar así. Se me hace que es la actividad 5, ¿no, maestro? Que se Sí, entrega sí, esta semana. Sí, es así, como es que quiero abrir los documentos, pero no sé cómo. Es que la memoria se adentra bastante cuando tengo videoconferencia. Pero sí es en las 5. Estoy tratando de abrir los documentos. Sí, porque por lo menos pues yo no he avanzado en esta tarea y no lo he leído, o sea, no tengo idea, ¿verdad? Pero creo que es por eso, porque es apenas la de esta semana. Sí, es en las 5. Con razón, maestro. Sí, yo también no se me hacía muy conocido el tema. Bueno, como quiera la presentación, como les dije, se los voy a compartir. Miren, para la actividad 5 está el texto que se llama Estrategias para el aprendizaje significativo, fundamentos, adquisición y modelos de intervención. Y está el de manual de estrategias de enseñanza-aprendizaje. Entonces, a ver si me permite abrir. Las puse en el chat, profesor. Doctor. Sí, ¿no escuché? ¿Lo pongo en el chat? En el chat, las dos fuentes Déjenme. de esta actividad. Sí, les voy a compartir el link de estrategias para el aprendizaje significativo y en el chat. A ver si ustedes se pueden ingresar. Ya lo pusiste. Sí. Ya se las compartí en el chat.
está en mute, maestro, o no sé si soy yo. Sí, ya no se escucha nada. Tiene apagado su micrófono, ¿no? No, está Tiene apagado el congelado. micrófono. Parece que le falla el internet. Bueno, por el internet. Bueno, no sé quién había preguntado, pero ahí les puse las fuentes de esa nueva actividad. Sí, gracias, Claudia. Es que la verdad no he hecho tarea, entonces no ubicaba. Es de la actividad que no hemos realizado, por eso como que no nos retomamos mucho. Entonces también esa actividad se considera para el examen. Sí, oye, ¿me escuchan? Sí, Magdalena. Sí, una pregunta antes de que se vaya a terminar el foro. ¿Cada examen va a aparecer un día o cómo va a ser en la plataforma? Por ejemplo, mañana el de... Al parecer van a estar abiertos todos del 26 al 29 y ya tú vas a decidir qué día vas a aplicar el que tú quieras, ¿verdad? La única cosa es que el doctor de diseño curricular como que había explicado algo de que podías empezar y después continuar, no sé, a la hora. Y yo lo que he leído y lo que he sabido es que ya lo inicias y lo tienes que terminar ese mismo momento. Sí, ya no sé. Pero lo que había dicho, o sea, por ejemplo, puedes entrar y no sé, trabajas 30 minutos y de las 2 horas que tienes, te van a reducir a sus 30. Después, no sé, quisiste avanzarle a otro y se van reduciendo y reduciendo. Puedes entrar las veces que quieras sin que te pases el límite de las 2 horas. Sí, maestra. Va a hablar el maestro. Bueno, el examen, tú le das clic y te corre tus 120 minutos. Si te sales y regresas, o sea, el tiempo sigue contando. Si te sales y pierdes 1 hora y regresas, ya pasó 1 hora, o sea, ya nomás te resta 1. Y entonces no vayan a hacer eso de que se salen y entran. En otra materia nos dieron la información incorrecta. Son 2 horas para cada examen. Ok, gracias. Sí. Tienen 4 Sí, materias, yo les sugiero que agarren una materia cada día. Una el 26, una el 27, una el 28 y una el 29. 2 horas. Maestro, ¿cuántos aciertos son? 60. Sí, 60, lo mismo. 60. No, 30, perdón. Ah, ok. Perdón. No, voy a explicar. Bueno, es que les voy a Se le explicar. paralizó el corazón con 60. No, es que sí son 60, pero déjenles explique. Les voy a explicar. Déjenles explico, perdón. Sí son 60, pero la plataforma aleatoriamente de un banco de 60 agarra 30. ¿Sí me explico? O sea, no es un examen, no es el mismo examen para todos. O sea, hay N cantidad de combinaciones de los 60 reactivos. La plataforma agarra de 60 a 30. Entonces, tanto te puede agarrar el 1, el 5, el 8, el 20, el 32, el 45, el 59, como te puede agarrar el 3, el 4, el 20, el 30, o sea, en teoría cada examen va a ser diferente, porque es un banco de 60 y aleatoriamente agarra 30. Por eso digo, sí son 60, pero a ustedes les tocan 30. ¿Sí? Ok, maestro, en tiempo normal, si una persona estuviera mucho, estuviera bien lista, ¿cuánto tiempo tardaría en hacer un examen? ¿Las 2 horas o media hora? No, entre media hora y 1 hora, más o menos. Gracias, Sí, o sea, las maestro. 2 horas es así como que casos extremos, ¿no? O sea, el examen no está diseñado para que lo presentes en 2 horas, sino que se te da 2 horas porque, no sé, a lo mejor quieres razonar bien la pregunta, X, ¿no? Pero son 30 preguntas, agarra que te tardes 1 minuto en cada pregunta, pues son 30 minutos, ¿no? Que agarres 2 minutos, son 60 minutos, son 2 horas, es 1 hora, ¿no? 2 horas Maestro, por si te tardas 4 minutos en cada pregunta, es demasiado.
¿Dónde? Creo que en ese sentido está muy bien porque por experiencia en cuanto a evaluación, me ha tocado la oportunidad de presentar examen para admisión y son 120 preguntas para 2 horas. Sí, una pregunta por minuto. Y aquí son 30 minutos, en teoría tendrías que tardarte media hora en contestar. Sí, las 2 horas es el caso extremo, así de que de plano haya, que dices, no, es que no sé si sea aprendizaje, la respuesta es, no sé si es aprendizaje activo o aprendizaje constructivista. Igual, y si la riego, bueno, ya te tardaste a lo mejor 2 minutos, y lo que lo contestas ya son 3 minutos, ¿no? Pero en realidad no son preguntas así como que tan complicadas, ¿no? Y bueno, estos serían no recuerdo, son los últimos temas. Bueno, aquí está, precisamente. El examen parcial del 26 al 29. Les deseo mucho éxito. Y lo mismo, si quieren revisar las presentaciones, si quieren revisar los materiales que tengo en el YouTube, suscríbanse a mi canal, ya sea con el código QR, ya sea con el link. Y para que puedan revisarlos. Yo les sugiero que chequen, aunque sea, no sé, mientras están haciendo otra cosa, mientras están trabajando, mientras están comiendo, cocinando, de fondo tengan los videos para repasar los temas, ¿no? Entonces, si no se Maestro, han una suscrito duda. al canal, mande. Como le comentaba hace un momento, por experiencia en el curso de habilidades docentes, por ejemplo, nos permitían 3 intentos hace como 2 años para mejorar la calificación. En este sentido, ¿cómo es la estructura de este examen? Ya cambió la política, ahora es un solo intento. No es cierto, son 2 intentos. Es a 2 intentos. Si sacas 8 en el primero y quieres sacar 10, bueno, te arriesgas, ¿no? Y es a 2 intentos y se agarra la calificación más alta. Si dices, bueno, saqué 8 y pues, me quiero arriesgar y el otro saca 7, bueno, te agarra el 8, no te agarra el 7. Te agarra la calificación más alta. Y es a 2 intentos, agarrando la calificación más alta. ¿Y cada intento horas? No te entendí, Angélica. ¿Cada intento va a durar 2 horas? Sí, cada intento es por separado. Ok. Tiene en realidad 4 horas, ¿no? Por decir. 2 horas de cada examen. Pero como dijimos hace rato, o sea, para 30 preguntas, pues no creo que te agarres las 2 horas completas, no sería demasiado tiempo. Pero lo que sí les sugiero es que, de preferencia, digo, eso ya es a elección de cada quien, pero de preferencia que presenten un examen por día, para que se preparen bien, se enfoquen en los temas de cada materia, ¿no? Bueno, parece que en investigación educativa les pidieron parte del protocolo de investigación. Creo que ahí no van a presentar examen, ¿no? Vamos a subir el archivo, sí. Es para el 29 de marzo, creo. Subir un archivo. Y se va a contar. Ahí, digamos que ya es un examen menos, ya serían 3. Entonces, sí hay una ventaja ahí que en investigación educativa no tienen examen. ¿Alguna duda, comentario que quieran hacer? ¿No? Repasen los temas, revisen los videos, revisen las presentaciones, revisen las lecturas. Yo estoy para lo que ustedes me digan en este momento. Si no hay más que decir, pues entonces me despido. Y en unos minutitos, de una vez les voy a subir la presentación. La grabación va a ser más tarde, por ahí de la medianoche, si no mañana, ¿no? Lo que se sube tengo que descargarlo del Drive y subirlo al YouTube. Okay. Bueno, les deseo muchísimo éxito.
Sé que lo van a hacer. Gracias, maestro. Buenas noches. Gracias, maestro. Compañeras y compañeros. Sí, suerte a todos. Igual, muchísimas Y tenemos, y nada más para recordarles lo que yo les había dicho por correo. Primero no hay clase. Hemos programado sesión para la siguiente semana, pero no, por eso mismo es que quise anticipar, o sea, esta sesión sustituye a la que vamos a tener la siguiente semana, ¿no? Para que tengan ustedes esa semanita más tranquila. Yo como quiera, si tienen cosas que hacer, aprovechenlo, pero nos veríamos hasta, ¿qué es el 15, 16 de abril, algo así. 15 de abril me parece. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente. Que estén bien, descansen, tengan mucho éxito, disfruten sus pequeñas vacaciones y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Gracias, un abrazo. Gracias, buenas noches. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro, gracias. A ustedes, gracias.